Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en el lanzamiento por medios remotos del libro de José Miguel Serrano, Palabra de Miguel. Este es un libro que sacó la editorial Ignacio Carrapinto, en el cual se relatan distintas cosas de las que José Miguel nos va a hablar. Es un libro que trata mucho de lo que es la relación del con su padre, del con la naturaleza, de lo que fue la relación de su padre con el mundo espiritual, con el mundo de los Yaganes, con el mundo de los Onas y los Selknam, y en buenas cuentas con el mundo de la Patagonia y de los pueblos que vivían ahí y con toda la sabiduría que esos pueblos eh, tenían, han traído y que gran parte de ella se ha olvidado, se ha perdido. Y eso nos puede hablar José Miguel ahora que le vamos a dar la palabra. Bienvenido, José Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a ICP Ediciones. José, Ciertamente, mi padre y yo también conocimos bien la Patagonia. Yo he viajado por auto y por aire a través de prácticamente toda la Patagonia, incluyendo la isla Navarino y Puerto Williams. Mi padre, por otra parte, tuvo la suerte de estar con la segunda expedición chilena en la Antártica para construir la segunda base chilena en la Antártica. Y este libro narra ese viaje, ese periplo, desde un punto de vista tangible y también intangible, espiritual. eso, eso se nota en el libro y es lo más, yo diría que eh, es de las cosas que lo pueden hacer difícil de leer, pero al mismo tiempo que lo vuelven más interesante, diría yo. Lo que yo he tratado de hacer con este libro es narrar el periplo de mi padre y el mío también por la Patagonia, por las tierras postreras de la manera más interesante y también sencilla posible. No utilizar mucha terminología complicada o altisonante, de manera que la gente se pueda entretener. Cuento varias historias que se van entrelazando y todas en base a ese largo viaje por la Antártica que hizo Miguel Serrano, mi padre, incluyendo estadías en diferentes partes de la Patagonia, como Valle Orange, por ejemplo, que está allá al sur de la isla Navarino, y de ahí hacia la Antártica. Y yo también anduve buscando los signos espirituales y la cosmogonía de los pueblos, tanto Selknam como Yaganes, pero más la cosmogonía Selknam, que era tremendamente interesante. Como los Selknam ya prácticamente no existen, hay muy pocos descendientes y no son directos, entonces su cosmogonía a veces se olvida y eso es lo que hemos tratado de rescatar. Y se logra muy bien, o sea, y además el lanzamiento, eh, al menos a mí me hizo acordarme una serie de cosas que yo alguna vez había leído, me despertó bastantes intereses y eso yo creo que queda muy bien logrado en el libro, yo creo que es un muy buen libro. Te quería preguntar por dos cosas acá en esto, ¿por qué no nos cuentas un poco, sobre todo a la gente que nos está viendo, quién fue tu padre y también que nos hable un poco de tu relación con él? Porque para mí es muy impactante que durante el libro, en hartos puntos del libro, tú te refieres a él con mayúscula, que es un término que uno generalmente en el idioma castellano se lo reserva a Dios, ¿no? Y creo que en el inglés también. Entonces, ¿por qué no nos hablas de tu relación con él? ¿Qué significa él para ti? ¿Y qué significa también este viaje espiritual que él habría descubierto y que tú relatas en el libro? Eh, y también, bueno, tú me comentaste que el motivo del título también que tiene que ver con eso. Bueno, mis propios viajes por la Patagonia, siguiendo un poco los pasos de mi padre, yo no llegué a la Antártica como él, tenían un propósito económico, yo soy economista. eh, Me invitaron en una ocasión a dar unas conferencias sobre integración del Cono Sur
a Puerto Williams, y yo aproveché ese viaje para hacer investigaciones, sobre todo en el Museo Martín Businde, respecto a los Selknam y respecto a todo lo que ya mi padre también había estado investigando, la cosmogonía Selknam, todas sus creencias, su religión, el respeto que tenían por la naturaleza, por los seres humanos, eran gente no violenta, pacífica, y tenían un único Dios, eran monoteístas. Y existía también un enviado de Dios que vino a crear la tierra, que se llamaba Kenos. El Dios único era Temauquel. Era gente muy respetuosa y vivían en un verdadero paraíso. Tierra del Fuego, en esa época, era un verdadero paraíso. Había sido creado por Kenos. Todos esos mitos y leyendas mi padre las conocía bien y hacía siempre una relación con las ciudades, los templos en el Alto Himalaya, ciudades escondidas en el Alto Himalaya, en la India, donde mi padre fue embajador durante 9 años, de Chile en la India. En esos templos existían personajes que habían sido tocados por la mano de Dios. En la India tienen lo que se llama el Trimurti, una santísima trinidad para él. Y Vishnu, que era el preservador, tenía y tiene varios avatares y seguidores que han sido tocados por la mano de Dios. Algunos habitan en la cúspide del cosmos y otros en los templos escondidos al interior del Himalaya. Y él los andaba buscando y a mí me tocó la suerte de viajar con mi padre y mi hermano por el Himalaya, tratando de llegar hasta el monte sagrado, Kailas o Kailash. Hay dos, uno en el Tíbet. Es imposible cruzar en esa época porque el Tíbet había sido invadido por China y los chinos no dejaban que nadie entrara menos de la India. Pero nosotros intentamos un viaje por senderos verdaderamente tenebrosos, complicadísimos. Hoy en día tengo entendido que eso está bastante mejor y pavimentado. Llegamos hasta el pueblito de Calpa, pero más allá no pudimos continuar. Este era un viaje tanto físico como espiritual, como muchas de las cosas de mi papá. La gente pensaba que él era solo un soñador, un hombre espiritual, un gran conocedor de la filosofía, tanto occidental como oriental, amigo de personajes como Carl Gustav Jung, con quien compartía un montón de pensamientos filosóficos principalmente, más que psicológicos, y también de Hermann Hesse, un soñador. Entonces mi padre era un tipo muy aterrizado, pero también muy espiritual, y yo también. Y en ese viaje, donde queríamos encontrar el Kailas, para a su vez encontrar los miembros de una orden secreta que mi padre pensaba que vivían al interior del Kailas. No pudimos llegar, pero sí desde el pueblito de Calpa pudimos observar el otro Kailas, que es el Kinaur Kailas, que está en la India, cerca del pueblo de Calpa. Y el Kinaur Kailas es la morada de invierno del dios Shiva. El dios Shiva es la deidad de los pensadores, de los yoga o yogi, de los meditadores. Se le muestra en un permanente estado de nirvana meditando. Bueno, desde Kailas pudimos ver cosas estupendas, visitar templos y sentir una energía muy especial, muy fuerte, que emanaba desde ese otro Kailas.
Cuento todo esto porque la relación con mi padre fue muy cercana. Viajamos juntos por la India. Incluso fuimos en una ocasión a Cachemir o Cachemira a visitar lo que era conocida como la tumba de Cristo, de Jesús, porque había una leyenda en Cachemir o Cachemira que decía que Cristo, que había estado en sus años perdidos estudiando la yoga y temas espirituales, sabía cómo entrar en un estado casi cataléptico, se podría decir, y que no había muerto en la cruz, y que había sido revivido por sus discípulos y había viajado hasta la India, donde había perfeccionado más aún sus conocimientos espirituales, y había fallecido en la India. Y hay un lugar que dice que es la tumba de Cristo, que nosotros la visitamos con mi padre. Y vimos que en ese lugar la gente tenía incluso más respeto que en los lugares santos de Jerusalén, donde a veces son un poquitito profanados por el comercio, por las rivalidades entre las diferentes corrientes cristianas. Allá la gente era inmensamente respetuosa porque consideraban que Jesús era un profeta. Eso nos Cachemira cuenta, es, Cachemira es musulmana y eso, Jesús es un buena personaje pregunta, perdón, muy importante dentro de la religión musulmana. perdona que te interrumpa un segundo, pero porque tú eso lo cuentas en tu libro, yo quería hacerte una pregunta tal vez más al core del libro. ¿Cuál es la relación de todos estos lugares que uno podría decir tan lejanos con los territorios australes de Chile? Hay una relación espiritual que se produce principalmente a través de los Andes y del monte Merimoyo, que está al sur de Raúl Marín Balmaceda, eh, y muy lejano a Raúl Marín Balmaceda. Es un monte que tiene dos cuernos o dos cachos, así, de unos 60, 70 metros, graníticos, y a través de esos cuernos hay líneas espirituales que lo unen con fuentes espirituales también que existen en el Himalaya, como el Kailas. Y la espiritualidad que emana de esa zona del mundo, el Himalaya, está conectada con los Siddhas, que son, creo que antes lo mencioné, seres que han sido tocados por la mano de Dios, que vibran con una energía eterna y que habitan por lo general en la cúspide del cosmos o más allá de la creación, antes de que la materia fuera creada. Eh, entonces, la relación que veía mi padre con el Himalaya, con el mundo espiritual del Himalaya, del Alto Himalaya, era a través de los Andes. Y lo que yo busqué en mis viajes por la Patagonia, la zona norte de la Patagonia, que está cerca donde yo vivo, Puerto Montt es considerada como la puerta de entrada de la Patagonia, y la zona norte de la Patagonia tiene muchos mitos y leyendas que muchos relacionan con los mitos y leyendas del sur más austral, de las tierras postreras y de la Antártica, como la ciudad de los Césares, como el Caleuche, el buque fantasma, que recoge a los muertos en alta mar o en el mar que han muerto heroicamente luchando contra la adversidad y contra los vientos y mareas del mar, y viaja hacia un puerto final que estaría en la Antártica, y ahí viven eternamente. Bueno, lo que yo vi en Puerto Williams, en mis conversaciones con una de las últimas yaganas, se relaciona con todo esto. Eh, Mi padre creía que los yaganes no podían ser
sino que descendientes de gente que provenía de territorios hundidos en el Pacífico, en el mar, como la Atlántida, porque no se entiende cómo ellos pudieron sobrevivir en esas canoas tan frágiles durante milenios, 10.000, 12.000 años y más, con lo justo y lo necesario para vivir respetando la naturaleza. Y los vientos y las corrientes enormes que en el viaje que hizo mi padre hacia la Antártica pudo percibir en el buque Covadonga, en una fragata de la Armada. A veces parecía que no estaban avanzando hacia el sur del Canal Beagle por las tremendas corrientes. Y resulta que los yaganes vivieron ahí. ¿Cómo? ¿De dónde venían esos conocimientos? Y su lenguaje, que era riquísimo. El misionero Thomas Bridges y su hijo lo estudiaron a principios del siglo pasado y fines del siglo XIX. Y decían que tenían un diccionario de más de 32.000 caracteres o palabras, me han dicho. Y el hijo Thomas Bridges pensaba que eran 42.000 palabras. Él había vivido con, con los yaganes en Tequenica y en otras partes. Desde joven, desde chico, hablaba bien el idioma y, no se, y explicaba de que la única manera de entender esto era que esta gente tenía contacto con otras culturas muy anteriores que le había permitido sobrevivir y que ese idioma estaba de alguna manera emparentado con cosas ya perdidas en el tiempo y en el mar, porque algunas de sus palabras y vocablos hacían referencia a cosas que ya no existían, a costumbres que ya no estaban presentes entre los árboles. Bueno, todas estas cosas nos unían a mi padre. Él era diplomático, una persona aterrizada, pero también místico y espiritual. Yo soy economista. Estudié economía en Estados Unidos, entiendo de números y cifras, pero entiendo de filosofía y me interesa más esto último. Oye, hay una pregunta, José Miguel, de que estamos en esto, que no, dos preguntas en realidad. Una sobre esta, para mí lo más impresionante del libro que tú lo vas mencionando es esta duplicidad de planos, de un plano físico y un plano espiritual, digámoslo así, de estos dos caminos, de estas dos travesías, digámoslo así, que también se han ido mencionando durante esta conversación. Eh, y también el hecho de que aquí tu padre es tratado de cierta forma, de una manera divina, que me parece bien, pero no es común. Y tú en el libro además dices que él alcanzó el, el clímax del viaje, que él llegó a la ciudad de los Césares. ¿Por qué no nos explicas o nos hablas un poco de eso, que es una cosa que no queda en el libro completamente cerrada? Eso el libro lo presenta, lo señala, pero no dice el cómo, no se refiere a eso. Bueno, eh, esa dualidad de planos es la dualidad de la vida. Realmente. Nosotros vivimos nuestro cotidiano vivir, valga la redundancia, rodeado de seres queridos, de naturaleza, de cemento, de ciudad, de trabajo, de estudio. Son todas cosas tangibles. Pero también hay muchos, habemos varios, que podemos movernos eh, en ambas áreas, en ambos mundos. El mundo tangible y el mundo espiritual. ¿Cómo se logra esto? Yo soy cristiano, viendo fe y viviendo la fe, y también ejercitando el espíritu que llevamos adentro y que los Selknam llamaban Wailuwen, que era una especie de ave
que habita en nosotros, que si tú la cultivas, como la cultivó ciertamente Miguel Serrano, le permite llegar a ciertas alturas, que era lo que él quería lograr, pero ciertas alturas no físicas, sino que llegar hacia un plano que te permita ver qué es lo que había antes de que la paz y la belleza de la nada fuera destruida. ¿Por qué hubo una tremenda hecatombe y cómo se produjo esa hecatombe que destruyó la paz que existía antes de la creación de la materia y de la destrucción? Porque antes de la materia, donde había solo espíritu, donde no había materia, no podía ser destruido nada. Entonces, hacia allá quería llegar, y hacia allá aspiramos llegar los que tratamos de seguir este camino. Él, y yo me refiero siempre a él en mayúscula, logró esto a través de mucho misticismo, estudios y sobre todo concentración y trabajo mental, espiritual, por dentro de uno mismo. Y lo logró de tal manera que podía viajar con su espíritu hacia otros lugares, con su mente hacia otros lugares donde él no estaba presente. Desprenderse, en cierto sentido. Hay gente que piensa que estas son vampiras, pero muchos otros no. En países mucho más espirituales que Chile, esto es comúnmente aceptado, como la India, que es sin lugar a dudas, el país más espiritual del mundo, junto con Tibet. Era Tibet. Ahora ya no tanto, por la presencia de gente mucho más materialista, como son los chinos. ¿Y por qué me refiero a mi padre como él? Porque alcanzó en esta vida de la siguiente una altura que pocos han alcanzado. Yo creo que es el único avatar que este país y que América ha producido, que nos trató a través de sus enseñanzas de sacar de la involución que nos ha afectado en el último tiempo, y ese último tiempo es bastante largo. Involución y tristeza, penurias que estamos viviendo. Mi padre intentó, a través de su mensaje espiritual, ciertamente, encontrar un camino. Y lo que vio en la Antártica, esa ciudad que yo describo, es algo que él ya había experimentado incluso en Santiago, pero no tan vívidamente. ¿Y por qué lo ve allá? Porque en la Antártica se esconde el misterio que nosotros desconocemos y que a veces tratan de mantenernos alejados de ello, porque está prohibido penetrar en ciertas regiones de la Antártica con el propósito de preservarla, pero de repente hay también otras cosas detrás de todo esto. En la Antártica, al desprenderse de Gondwana, aproximadamente 100 millones de años atrás, y comenzar una lenta deriva hacia el sur del planeta. Hoy ha recogido muchas cosas. Perdón, yo creo que tú deberías explicar qué es Gondwana, este continente, porque no es ¿de qué se desprendió la Antártida? Yo creo que tú deberías explicar eso para la mayoría de las personas que nos ven. Eh, Estas no son teorías, les voy a explicar la realidad del mundo conocido, el mundo antiguo conocido. Existió un inmenso continente que abarcaba todo, unos 1.500 millones de años atrás, que se llama Gondwana. Y a través de movimientos interiores, fuegos y placas, no diría yo continentales, sino que placas interiores,
Rondônia se fue desmembrando y luego volviendo a juntarse. Todo esto a partir de 1500 millones de años atrás. En un momento dado, las placas hicieron que se juntaran nuevamente en otro supercontinente que se llamaba Pangea, unos 250 millones de años atrás. Sobre eso ya hay conocimientos paleontológicos que han sido estudiados, de los primeros vertebrados que vivieron en el agua y luego de ahí pasaron a la tierra. Formaba parte de Pangea un sector septentrional o del sur que se llamaba Gondwana, y era inmenso también. Y a través del movimiento de placas de la Tierra se fue separando unos 300 millones de años atrás de Pangea y comenzó a moverse hacia el sur lentamente. En el centro de Gondwana, que existió, está comprobado. Y hay sectores en la India que dicen que ellos son los verdaderos y únicos que tienen derecho a la Antártica, porque la Antártica se desprendió de Gondwana, donde ahora está la India. Estamos hablando de cientos de millones de años atrás. Gondwana comenzó un lento peregrinaje, movimientos hacia el sur, lentos. Duró como 100 millones de años, hasta que se separaron los actuales continentes que formaban parte de Gondwana. África, América, una parte de Australia y la Antártica. La Antártica estaba en el centro, centro-sur de Gondwana. Y en ese peregrinar o viajar de la Antártica hacia el sur y hacia el Polo Sur, recogió muchas muestras de asuntos físicas que existieron y también de aquí viene la teoría de la Atlántica, se desprendieron de Gondwana y luego la Antártida trozos, diversos trozos que se fueron esparciendo por el mundo. Y uno de ellos, una gran isla continente, era la Antártida, Atlántida, que existió cuando los mares eran diferentes, porque los mares que rodeaban a Gondwana y antes a Pangea no son los mares que tenemos ahora, Atlántico, Pacífico, Índico. Y el mar que rodeaba a Gondwana era el mar Pacífico, que ahora llamamos Pacífico. Y ahí se puede haber hundido millones y millones de años atrás la Atlántida, que tuvo, según la leyenda, una vida y personas que vivieron en la Atlántida superiores, una cultura y una tecnología que hoy día no tenemos. Hay varias descripciones de los atlantes, pero muchas de ellas dicen que eran gente de piel morena, muy amables, de grandes conocimientos y pacíficos, gran tecnología y también cosmogonía, religiosidad. Y al hundirse la Atlántida, algunos restos pueden haber quedado viajando hacia el sur, junto con la Antártica, y se piensa que pueden estar en las tierras australes o las tierras costeras. José Miguel, una pregunta para ir cerrando porque estamos llegando al límite. Una cosa que yo creo que está en el centro del libro y que es del mayor interés, yo creo, de las personas. Tú siempre planteas, digamos, el origen de la creación como un desastre. ¿Eso por qué? De la creación de la materia, en lugar, digamos, de plantearlo como lo plantean las religiones más tradicionales, o al menos el cristianismo, como una suerte de bendición. Acá se plantea que el origen de la materia, digamos, esta división original de las aguas, este orden
tal vez en el caos o desaparición del caos, eh, sería un evento, digámoslo así, negativo. Mientras que, ¿a qué se debe esa diferenciación de lo que es más, digamos, de las religiones a las que estamos más acostumbrados? Bueno, yo mencioné, soy católico cristiano y uno dice, mi héroe es Jesús. Por eso no obsta para que uno crea que antes de, de que existió la materia hubo algo superior. Incluso la Biblia habla de que hubo una guerra cósmica entre Dios y seres malignos que fueron expulsados del cielo celeste, de la cúspide celeste. Algo extraño, porque está incluso en las escrituras, antiguas escrituras, no solo la Biblia judeo-cristiana, sino que en otras escrituras muy antiguas, más antiguas, también existe esta teoría de que antes de la creación, antes de este inmenso fuego y estallido que creó la materia, y también la destrucción de la vida, de las cosas inertes, nada permanece. Bueno, según la física, la materia no se crea ni se destruye, sino que cambia. Pero antes de todo eso, yo creo que hubo un espacio infinito que era ocupado por un ser infinito, donde no existía la destrucción, no existía la muerte, no existía el caos. ¿Y qué es lo que es el cielo para los cristianos? Si no es aquello que está por encima de la materia, más allá de la materia y más allá de la destrucción. Entonces me refiero a que todo lo que vino después del así llamado Big Bang es bastante negativo. Y acá, en, en nuestro planeta, hay amor, hay creación, pero hay también muchas cosas malas, destructivas, atroces. Entonces, por eso digo que la creación es imperfecta y hay que tratar de llegar más allá de la creación para encontrar esa perfección que Miguel Serrano buscaba y que José Miguel Serrano modestamente también busca. Por eso que me refiero a mi padre como él, eh, porque pienso que su espíritu ya está mucho más allá del cosmos, de la cúspide celeste, eh, donde se supone que vienen los SIDAs, que han sido tocados también por Emanuel. Eh, no es una blasfemia, porque yo soy cristiano, pero eh, la Iglesia Católica, al final de un sermón, al final de la leyenda del Evangelio, o de la carta de San Pablo, se dice palabra de Dios, palabra de Él. Por eso yo le puse modestamente palabra de Él, sin pretender que es un ser divino, ni un semidios, pero ciertamente un iluminado con una mentalidad creativa y futurista como no hemos tenido nunca. En Chile no lo vamos a tener. Y, y por eso que mucha gente no lo entiende, bueno, tampoco entendieron a Cristo en su Oye, momento. mira, yo creo que el libro es tremendamente interesante, una gran propuesta, diría tanto literaria como religiosa, como de distintas cosas. Yo la verdad lo recomiendo mucho a todas las personas que nos estén viendo. Eh, es además muy entretenido de leer, como dijo José Sí, Miguel, y se lee fácilmente. O sea,
es un gran libro. Creo que un gran esfuerzo y muy bien logrado tanto del editorial Ignacio Carrera Pinto como del autor aquí presente. Y ya con esto tenemos que ir despidiendo porque hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Eh, Muchas gracias, José Miguel, por haber estado con nosotros. Un gran éxito este libro. Ojalá nos veamos pronto de nuevo. Gracias, Rodrigo, y gracias a ICP Ediciones y al público en general, los que me han escuchado o me van a escuchar, por tener la paciencia y tratar de entender estos temas que a veces no son fáciles, pero ciertamente, como dice Rodrigo, son interesantes.